habían sido reportados como personas muertas. ¿Qué estaba detrás de eso? Reclutadores profesionales que engañaban a los jóvenes pobres porque alguien pagaba allá una recompensa por esos muertos. Reclutadores profesionales que mandaban allá a la brigada los muchachos que iban engañados por sus propios medios. El decreto dice que ahora la recompensa no se entrega a los militares, sino que se entrega a través de civiles. Entonces estos civiles mandaban el muerto, cobraban el cheque. Había lo que dice el fiscal, cazarrecompensas. Había lo que dice el tiempo, un negocio de muertos. Un negocio lucrativo con las vidas de seres humanos. Al fin y al cabo eran muchachos que salían baratos. Muchachos pobres, de barrio marginados, de Soacha, desplazados muchos de ellos, que ellos mismos terminaban pagándose el pasaje porque allá les dijeron que les iban a pagar tanto de tal trabajo. Cuando bajaban la escalera del bus, conducían al sitio desde donde iba a estar la fosa que ya estaba acabada para ellos. Esto generó tal escándalo a nivel nacional, generó tal escándalo a nivel de la comunidad internacional que la situación se hizo insoportable. El gobierno ya no pudo seguir diciendo que eran falsas denuncias. Era ya evidente que la estrategia se había descubierto. La estrategia se había vuelto visible. Y generó tal presión que obligó a tomar algunas medidas. Medidas que implicaron, en primer lugar, una comisión de investigación del propio ejército que constató que esos hechos eran ciertos. A tal punto que se tomó una medida que nunca se había tomado. 27 militares de alta graduación, incluidos 3 generales, 7 coroneles y 17 otros oficiales, fueron retirados del servicio activo. 3 generales y 7 coroneles, o sea, no se trataba, digamos, de... Fueron medidas severas, medidas importantes, que nunca se habían tomado, pero que por primera vez reconocían que esos hechos sí estaban sucediendo, que había un negocio lucrativo de muertos y que la política de recompensa se había pervertido la moral interna a tal punto que ya no importaba a quién mataba. Ya no importaba si la persona tenía relación o se creía que tenía vínculos o tenía cara de, no, ya no bastaba tener cara de algo. No, era simplemente a cualquiera. Era porque salía más barato. Muchacho pobre de barrio marginado, lo llevamos 500 kilómetros al norte, a Santander, donde nadie lo conoce, nadie sabe, nadie va a preguntar por el muerto. Sus familias son generalmente analfabetas, no saben ni siquiera dónde está la defensoría, dónde queda la fiscalía. Esto se va a quedar en la impunidad. El asunto se volvió más grave cuando esos hechos salieron a la luz pública y hechos similares empezaron a salir en muchas ciudades. En Dos Quebradas, en Montería, en Toluviejo, en Nariño, en Pamplona. Familias decían, a mi hijo sucedió igual, a mi hermano le sucedió igual, a los muchachos de aquí les sucedió igual, sucedió lo mismo. Desapareció y apareció en otro departamento muerto. O sea, era una cosa extendida, era una cosa regada. A tal nivel, digamos, ha penetrado, digamos, este espíritu de perversión de la moral de la tropa, con esta mentalidad mercenaria de que hay que pagar por muertos y que hay que pagar por cada acción. Y no que el ejército trabaje como trabajan todos los ejércitos del mundo por la paga, por el salario. Que el propio Departamento de Estado reconoce que cerca del 15% de la tropa tiene problemas graves de conductas relacionadas con violación de derechos humanos. Hay un problema grave en ese sentido. Sin embargo, estas medidas, a pesar de que fueron severas, fueron insuficientes. Insuficientes por varias razones. Primero, los 27 solamente lo fueron por los hechos de Soacha. Fue la comisión que investigó los hechos de Soacha y obviamente la muerte de ellos en Ocaña, la que descubrió que había 27 oficiales del ejército implicados en esto. Pero es que Soacha sabía muchas.
Soachas había muchas. El último informe que hizo la coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, solamente de 18 meses, del 1 de enero del 2007 al 30 de junio del 2008, encontró 535 denuncias de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la fuerza pública. 535 en 18 meses que son 540 días, 535 personas en 540 días, significa una persona por día, una persona diariamente. Es decir, hay fallas graves en la manera como la política de seguridad se ha estado conduciendo. Y los falsos positivos develaron la fragilidad y el desenfoque de la política de seguridad democrática. Inevitable si uno piensa que es que la política de seguridad democrática se convirtió en una obsesión, se convirtió como en una obsesión en la que al parecer todo en la vida se cura con seguridad democrática. Es la pócima mágica que cura todo. El país terminó destinando el 6% del Producto Interno Bruto a la guerra, cuando en Europa solamente destinan el 2% del Producto Interno Bruto a la guerra. Los Estados Unidos, que tiene guerras en todo el mundo, en Irak, en Afganistán, en Medio Oriente, destina el 4%. Nosotros estamos destinando el 6%. Tenemos casi 500.000 hombres en armas en la fuerza pública, más otros 200.000 que trabajan en funciones de vigilancia privada, más los que trabajan en los paramilitares, los que trabajan en el IMPEC, los guardias fiscales, guerrillas. O sea, la actividad más importante de la vida económica en Colombia es guerra. El país lo que produce es verde camuflado, verde olivo. El café es el 1% del Producto Interno Bruto, la guerra es el 6%. Un país así no se sostiene, un país a punta de guerra y que se gaste todo su presupuesto en ejércitos, en armas, en guerra. Pues, no puede tener cosa distinta a tener 4 millones de personas desplazadas, una militarización extrema de la vida civil, una corrupción generalizada en que el 35% del Congreso con vínculos con paramilitares, 70 paramilitares investigados, 33 de ellos en la cárcel. O sea, eso en otros países eso da risa. ¿Cómo así que 33 congresistas en la cárcel y el país sigue funcionando? Y los 33 de grupos de la coalición gubernamental, del presidente, y el país sigue igual. Cuando se militariza tanto la vida civil, cuando los ejércitos crecen de manera tan desmedida y cuando no hay voluntad de negociar el conflicto armado, porque además se dice que el conflicto armado no existe. Uno explica cómo se dice que no existe conflicto armado y el ejército duplicó su pie de fuerza con este gobierno. Uno entiende que diga que no existe conflicto armado y el 6% de la economía se va en guerra. Es incomprensible. ¿Para qué tanta militarización si no existe conflicto? Si no existe conflicto deberíamos tener uno de los ejércitos más pequeños de América Latina. Esa militarización extrema obviamente produce como resultado este tipo de desbordes en la conducta de la tropa. Pero no solamente es insuficiente porque solamente los retiros fueron con relación a los hechos de Soacha. No solamente por eso, porque los demás casos permanecen en la impunidad, sino por una razón muy simple, es que los familiares de las víctimas de Soacha no pedían que retiraran del servicio a quienes mataron a sus hijos. Ellos no estaban pidiendo eso, ellos lo que pedían era esclarecer los hechos, que se diga por qué los mataron, quién dio la orden, y que se castigue a los responsables. Porque es que retirar del servicio no es justicia. Retirar del servicio es simplemente darle el retiro anticipado. Pensiónense antes de tiempo. Eso antes parece un premio. Eso no es justicia. Eso no es justicia. No ha habido justicia. ¿Los retiran sin ¿Los retiran con pensión? quitarles la pensión? No. Todos están No pensados. les Disfrutan la pensión. la pensión antes de tiempo. Les disfrutan la pensión antes de tiempo. No. ¿O no?